El arca había que llevarla de esa manera. Había que llevarla sobre los hombros. Y él la metió en un carro y la estaban llevando los bueyes, animales. Y entonces el arca había que llevarla así. Cuando tú llevabas el arca así, el arca te pesaba. Tenía mucho, pero recuerda que estaba de oro, era de oro, con materiales pesados. Entonces, cuando tú la llevabas, cuando los levitas la llevaban, el arca lo que hacía era que lo sembraba en la tierra y afirmaba sus pasos. Por eso el arca no tambaleaba, porque el arca afirma a aquel que lleva la presencia. Cuando tú llevas presencia, aporta presencia, ella te afirma. El que tiene presencia no anda en el aire, diga con la nube de Goku, está con los pies en la tierra, firme, estable. Dígame si hay gente estable o firme en esta iglesia, o le estoy predicando una balsa de gente que anda en el aire. Dígame los que están pisando tierra. Tu victoria no es solamente personal. Cuando un muchacho del barrio, en un contexto de droga, en un contexto de prostitución, en un contexto de malas palabras, en un contexto de falta de educación y falta de oportunidades, se gradúa, levanta una empresa, levanta un negocio y tiene éxito, los demás están diciendo: pero no solamente hay que vender droga, no solamente hay que ser drogadicto, no solamente hay que estar en la esquina. Quiere decir que uno estudiando puede progresar, uno esforzándose puede avanzar. Entonces tú te conviertes en un derribador, en un destructor, en un asesino de gigantes. Y no solamente es victoria personal, sino que tú estás empoderando a todo el que está a tu alrededor. Así que cada vez que tú tienes victoria, cuando tu matrimonio no fracasa, tú estás envalentonando. Tú le estás diciendo a otros: se puede tener un matrimonio estable, se puede ser. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando en este lugar? Dígame. Lo que usted derriba define a lo que usted se enfrenta. Si usted derriba un espíritu de alcoholismo que ha estado gravitando en la casa de sus padres y en su descendencia, ese mismo espíritu o otros espíritus mayores vendrán por ti, porque lo que tú derribaste te va a atacar una y otra vez. Por eso a David, los gigantes, David era pequeño, David no podía compararse con un gigante en tamaño, pero todos los gigantes apuntaban hacia David, porque David los había humillado. Antes de David no se mencionaba que nadie normal había vencido a un gigante. Con David se dieron cuenta que se podía vencer gigantes. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la meta? Vencer al primero, al precursor que había abierto la puerta y que había envalentonado a toda una generación para enfrentar gigantes. Cuando la gente veía un gigante, la gente corría. Después de David, la gente recordaba: pero un hombre con 15, 16 años de edad, con una piedra, mató a un gigante. Si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces por eso era que los gigantes no querían saber de David, porque él no solamente había vencido, sino que había empoderado a toda una generación de que se podía tener victoria sobre los gigantes. Y las batallas de David, las batallas futuras de David, estaban definidas por lo que él había vencido en su pasado. O sea, ¿usted quiere vencer gigantes una vez? No, tiene que prepararse, porque todos los levantamientos futuros serán gigantes. Porque hay gente que quiere grande victoria, pero no quiere enfrentar gigantes. Y el que quiere grande victoria tendrá que enfrentar grandes gigantes. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando en este lugar? Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. ¿Qué hizo David? Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Amén. Aquí yo quiero que ustedes observen un detalle. Para aprovechar el tiempo, observen un detalle. Si ustedes tienen la Biblia abierta, todavía ya están en el texto. Observen que el texto, cuando el versículo 15 dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. El texto no indica el texto que ellos fueron a atacar a Israel, o no comienza diciendo que los filisteos atacaron a Israel, sino que los filisteos volvieron a atacar. Usted se da cuenta entonces, y eso a mí me dice de manera personal, me dice algo, que las batallas que uno pelea en el mundo espiritual son cíclicas. Uno pelea una vez, pero ese enemigo vuelve a levantarse. ¿Usted no se da cuenta de eso? Que hay enemigos que ya David había vencido, gigantes, ya había vencido a Goliat, pero ahora hay otro gigante. Entonces en la guerra espiritual, usted se da cuenta que los filisteos, los enemigos, los demonios, no están viniendo a atacar, sino que están volviendo a atacar.
Ahora, la pregunta que yo quiero que usted se haga es: ¿por qué los demonios, por qué el enemigo vuelve a atacar si ya ha sido derrotado? Porque regularmente, después que uno derrota a un enemigo, ya ese enemigo no tiene incentivo para volver a inventar contigo, porque ya tú lo derrotaste. Ahora, observen ustedes que los demonios tienen un saber y por eso vuelven a atacar. No es solamente que son insistentes, sí, lo son, pero aquí el detalle para mí no es que son insistentes, sino que conocen la naturaleza humana y ellos saben que nosotros no somos inmutables. O sea, el que me venció a mí en una temporada puede ser que en la próxima temporada no sea el mismo. Entonces ellos saben que ser perseverante, ser insistente, le va a garantizar que en un momento determinado ese que me venció posiblemente no se encuentre en la misma postura física, en la misma condición espiritual para derribarme una segunda vez. Por eso es que usted dice: pero yo lo vencí, y ahora el mismo que vencí volvió, ahora me venció a mí. ¿Cómo lo hizo? Porque no te encontró con la misma fortaleza que en un principio tú tenías. ¿Usted se da cuenta? Entonces, por eso es que los demonios de manera cíclica atacan una y otra vez a los creyentes. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Por eso es que usted no puede bajar la guardia. Por eso es que usted no puede descuidarse, porque ese que le venció está esperando una oportunidad nueva para atacarte nuevamente. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando en este lugar? Y ese es el error de muchos creyentes, porque David venció gigantes, David tuvo muchas victorias, pero también tenía sus vulnerabilidades, también tenía sus debilidades, porque aquí el único que no es inmutable es Dios. Pero nosotros cambiamos. Ahora nosotros cambiamos, pero ¿cómo yo puedo permanecer firme? Entonces lo que yo debo garantizar es mi fundamento. Porque yo puedo cambiar, pero si yo tengo un fundamento que es inmutable, eso me va a permitir a mí tener victorias en todas las temporadas. ¿Cuál es el problema? Que el fundamento que tengo en esta temporada lo cambio cuando paso a la próxima, y entonces estoy vulnerable. El fundamento no se cambia, el fundamento no se negocia. El fundamento usted tiene que permanecer con él siempre. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando en este lugar? Hay gente, escúcheme, hay gente que cuando comenzaron tenían fundamento sólido, y lo que les funcionaba cuando comenzaron, ellos piensan que no le va a funcionar ahora que están en un lugar más alto. Cuando yo tenía pocos recursos, entonces yo me manejaba con cierta prudencia. Ahora soy como derrochador porque tengo, pero mi amor, es el fundamento y el principio. Los principios y los fundamentos tú no puedes negociarlo. No importa si eres pobre o no importa si eres rico, no importa si tienes mucho o tienes poco. El fundamento, el principio no se puede negociar, porque es lo que te permite tener firmeza y estabilidad en la vida espiritual. Y ese es el problema, que hay gente que está negociando lo que no se puede negociar. Alguien se pone de pie y grita conmigo: hay cosas que no se pueden negociar. Bendito sea el nombre del Señor. Observen ustedes que ellos vuelven a atacar. ¿Qué hacen ellos? Aquí entonces la pregunta no es si te van a atacar o no te van a atacar, porque ya sabemos que van a atacar. Aquí el asunto es cómo te van a encontrar. ¿Sí o no? Aquí no, ya sabemos que te van a atacar. El asunto es cuando te vuelvan a atacar, ¿cómo van a encontrar tu vida matrimonial? ¿Cómo van a encontrar tu vida espiritual? El demonio que se fue, no dice la Biblia que anda buscando por lugares secos, y cuando no encuentra, ¿qué dice? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la conclusión a la que llega? Volveré de donde salí. Y si el lugar está desocupado, ¿sabe qué va a pasar? No va a entrar solo, sino que va a garantizar su existencia en ese lugar, trayendo otros espíritus más para atarte de manera más fuerte. Por lo tanto, no descuides tu vida espiritual, porque Satanás está al acecho. Él va a volver, pero si vuelve, que te agarre armado. Si vuelve, que te agarre. Ay, alguien levanta la mano y alaba a Dios en este lugar. Él sabe que va a volver, pero me va a encontrar velando por mi casa, metido en la brecha, metido en la presencia. Alguien aquí está en la presencia de Dios. Hey, Nazareno, si observamos el texto, nos damos cuenta que dice la Biblia que David, ante este ataque, este nuevo ataque, David con sus siervos sale a enfrentar al gigante, sale a enfrentar a los filisteos. ¿Qué hace David? Ok. Ahora, yo les digo a ustedes
Yo le dije a ustedes que el ataque una y otra vez, él vuelve a atacar a pesar de vencer, de que ha sido derrotado y ha sido vencido, porque él sabe que nosotros no somos inmutables, que hay cosas en nosotros que cambian. David en este contexto ya no es el mismo. Ya David está más avanzado en edad. David sigue teniendo el mismo espíritu, valiente, aguerrido y fuerte, pero físicamente no es el mismo. ¿Están entendiendo? David espiritualmente se siente fortalecido. El problema es que hay una debilidad en David y él no se ha dado cuenta de la debilidad que tiene. David sale a la batalla, David sale a la guerra, y observen que el texto dice que se cansó. ¿Sabe qué significa que se cansó? Que tuvo que bajar la espada. Pregunta: ¿cansarse es pecado? No, cansarse no es pecado. Cansarse no es pecado, ni implica absolutamente una derrota. Pero el cansancio te hace vulnerable. Posiblemente en su espíritu David tenía el ánimo para pelear, pero físicamente el cansancio no le dejaba levantar la espada. Y el asunto aquí no es que se cansó en su casa. El asunto aquí fue que se cansó en medio de la batalla. Porque hay lugares donde tú te cansas y no pasa nada. Si el que se cansó, a usted le da un dolor de estómago en su casa y no pasó nada. Dure que te dé el metro. Tú dices: mi alma alaba a Dios 3 veces. En el metro hay aire y tú comienzas a sudar. ¿Hasta cuándo será? Porque el problema no es el cansancio, el problema es el contexto en el que te cansas. ¿Sí o no? Por ejemplo, hay momentos en la vida matrimonial que tú te cansas y no pasa nada. Pero hay otro momento que te cansas y el matrimonio fácilmente se va a pique. ¿Por qué? Porque todo está definido por el contexto en el que se dan las cosas. No. Por ejemplo, imagínese que usted pierde el trabajo. Imagínese que se enferman los hijos. Imagínese la deuda, la cuenta médica. Y entonces viene un cansancio sobre tu vida. Porque el cansancio puede manifestarse en diferentes niveles. Hay un cansancio físico como el de David, que ese cansancio lo que hace es que se lleva las fuerzas. Pone lento. Cuando una persona se cansa, se pone lenta. No sé usted, bueno, yo una vez me puse, vamos a correr, y me fui a correr para el Olímpico. Y nosotros estamos ahí corriendo. Yo comencé con brío, uy, gloria. A los 3 minutos, 5 minutos yo después: vayan suave, vayan suave. Vayan suave, vayan suave. Lento. Porque el cansancio te resta capacidad. El cansancio te roba habilidad, agilidad. Y tú no puedes desenvolverte de la manera que tu espíritu por dentro quiere desenvolverse. El problema es que lo que está pasando en tu mente, dice: oye, yo puedo, dale. Pero físicamente tu cuerpo dice: no doy para más. No aguanto, no soporto. Entonces, lo mismo sucede en el ámbito emocional. Hay gente que se cansa emocionalmente. Cuando una persona se cansa emocionalmente, esa persona regularmente termina aliándose o termina cayendo en un estado de tristeza, en un estado de soledad, en un estado casi de depresión inclusive. Porque emocionalmente se siente vacío, emocionalmente se siente sin respaldo, sin ayuda. No. Y cuando eso sucede, hermano, usted queda vulnerable. Y no solamente usted, sino que todo lo que usted sostiene o todo lo que usted estaba a su administración también queda vulnerable. Observen ustedes que David no es cualquier hombre. David es el rey, pero para los hombres, dice la Biblia, ellos dicen en el versículo que leímos, dicen que ellos definían a David como aquel que cargaba la lámpara de Israel. Por lo tanto, que David se cansase no solamente ponía vulnerable o en estado de peligro a David, sino lo que él portaba y lo que él representaba. Entonces hay cansancios, repito, no es pecado, pero el cansancio en ciertos contextos te pone en peligro a ti y pone en peligro lo que tú administras o lo que está bajo tu responsabilidad. Hablemos del padre cansado o de la madre cansada. Si el padre se cansa, los hijos sufren la consecuencia. Si la madre se cansa, el hogar sufre la consecuencia. Si el pastor se cansa, la iglesia sufre la consecuencia. ¿Están entendiendo? No es solamente la persona que sufre, sino todo aquello que está bajo su administración. Así que el cansancio es peligroso, porque el cansancio, como es natural, nosotros nos sentimos en el derecho de.
Pero en ese contexto, el peligro que representaba. Recuerden ustedes, no sé si ustedes recuerdan, hay un episodio de un profeta, Josafat se va a la guerra con Acab. Y cuando van a la guerra, el bando contrario había determinado una cosa. Ellos dijeron: no vamos a pelear, no nos vamos a concentrar en los soldados, vamos a apuntar todos los cañones hacia el rey. Y entonces el rey, en ese contexto, se vistió de andrajoso y vistió a Josafat de rey, y todos los cañones iban para Josafat. Y entonces, cuando se dieron cuenta que no era el rey de Israel, entonces desistieron, y una persona tirando una flecha mató al rey verdadero. Entonces usted se da cuenta por qué ellos apuntaban hacia el rey, por qué todos esos esfuerzos apuntaban hacia el enemigo, hacia el rey enemigo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que se disipaban, mataban al rey, el pueblo, los soldados no iban a tener una razón para luchar, porque la razón para luchar era que el rey había dado la orden, y el que da la orden, si muere, entonces la orden se cae porque no hay quien la sostenga. ¿No se entendió? Si usted está siguiendo una visión y esa visión está sostenida por un individuo y ese individuo muere, entonces la visión ya no tiene quien la sostenga. Lo mismo sucede en este contexto. Quien está cargando la lámpara de Israel es David, y ese en medio de la batalla se cansa, y este cansancio lo hace vulnerable. Ahora, ¿qué sucede con este cansancio? En este contexto, lo que sucede es lo siguiente: cuando David se cansa, como dice el texto, entonces había un gigante que lo estaba esperando. Se dice, algunos estudiosos dicen, que este hombre tenía más de 30 años preparando una espada para volarle la cabeza a David. Pregúnteme por qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que en este contexto, cuando David se cansa, esta persona que está molando, esta persona que está afilando, esta persona que está preparando una espada para cortarle la cabeza a David, David tenía este tipo de enfrentamiento, y David llamaba la atención de muchos gigantes, porque David ya había vencido gigantes. Y las batallas de David, las batallas futuras de David estaban definidas por lo que él había vencido en su pasado. O sea, ¿usted quiere vencer gigantes una vez? No, tiene que prepararse, porque todos los levantamientos futuros serán gigantes. Porque hay gente que quiere grande victoria, pero no quiere enfrentar gigantes. Y el que quiere grande victoria tendrá que enfrentar grandes gigantes. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando en este lugar? ¿Por qué el gigante va en contra de David? Porque si hay una cosa que en el mundo espiritual, que se sabe, es tu rango en el mundo espiritual. En el mundo espiritual conoce el rango de cada creyente. ¿Sí o no? El rango de cada creyente y la autoridad que porta cada creyente se reconoce en el mundo espiritual. Ese gigante quería la cabeza de David, porque él quería el reconocimiento del asesino de gigantes. Él dijo: ya hay uno que le llaman el asesino de gigantes, y yo quiero al asesino que mata gigantes. A ese que yo quiero. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que lo que tú derribas define a lo que tú te enfrentas. Lo voy a repetir: lo que usted derriba define a lo que usted se enfrenta. Si usted derriba un espíritu de alcoholismo que ha estado gravitando en la casa de sus padres y en su descendencia, ese mismo espíritu o otros espíritus mayores vendrán por ti, porque lo que tú derribaste te va a atacar una y otra vez. Por eso a David, los gigantes, David era pequeño, David no podía compararse con un gigante en tamaño, pero todos los gigantes apuntaban hacia David, porque David los había humillado. Antes de David no se mencionaba que nadie normal había vencido un gigante. Con David se dieron cuenta que se podía vencer gigantes. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la meta? Vencer al primero, al precursor que había abierto la puerta y que había envalentonado a toda una generación para enfrentar gigantes. Cuando la gente veía un gigante, la gente corría.
Después de David, la gente recordaba, pero un hombre con 15, 16 años de edad, con una piedra, mató a un gigante. Si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces por eso era que los gigantes no querían saber de David, porque él no solamente había vencido, sino que había empoderado a toda una generación de que se podía tener victoria sobre los gigantes. Dígame si estamos entendiendo, dígame si estamos entendiendo. Tu victoria no es solamente personal. Repito, tu victoria no es solamente personal. Cuando un muchacho del barrio, en un contexto de droga, en un contexto de prostitución, en un contexto de malas palabras, en un contexto de falta de educación y falta de oportunidades, se gradúa, levanta una empresa, levanta un negocio y tiene éxito, los demás están diciendo, pero no solamente hay que vender droga, no solamente hay que ser drogadicto, no solamente hay que estar en la esquina. Quiere decir que uno estudiando puede progresar, uno esforzándose puede avanzar. Entonces tú te conviertes en un derribador, en un destructor, en un asesino de gigantes. Y no solamente victoria personal, sino que tú estás empoderando a todo el que está a tu alrededor. Así que cada vez que tú tienes victoria, cuando tu matrimonio no fracasa, tú estás envalentonando. Tú le estás diciendo a otros, se puede tener un matrimonio estable, se puede ser. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando en este lugar? Dígame. ¿Quién se atreve a contradecir, no un rey? ¿Quién se atreve a contradecir a todo un emperador? Un emperador que gobierna prácticamente el mundo entero conocido. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron, sepa, oh rey, que no nos vamos a postrar ante la estatua que tú has erigido. Me imagino yo la cantidad de gente que creía lo mismo que ellos, pero no se atrevía a abrir la boca y contradecir al rey. De ahí en adelante dijeron, señores, se puede contradecir al rey si va en contra de mi Dios. ¿Te das cuenta que la victoria de ellos no fue una victoria personal solamente, sino que empoderó a toda una generación? Cada vez que usted está sirviendo al Señor desde su juventud y la gente mira, tú tienes que irte al mundo, conocer al mundo y después volver para la iglesia y dice, no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no voy para el mundo. Hay gente que te está mirando y está diciendo, pero si él puede, yo también puedo. Si él puede ser fiel, yo también puedo ser fiel. Si él estudió, yo también puedo estudiar. Si él venció al gigante, yo también lo puedo vencer. Quiere decir que tu victoria no solamente es tuya, es para muchos que te están viendo y se están inspirando en ti. Alguien levante la mano y alabe su nombre. ¿Sabe qué hizo Noé? Noé condenó a toda su generación. El texto revela que la integridad de uno condenó a todos. Si Dios encontró a uno puro, si Dios encontró a uno íntegro, lo que Dios está diciendo es, imagínese esto. Ponte aquí, varón, sube. Imagínese que dentro de todo lo que estamos aquí, un ejemplo, dentro de todo lo que estamos aquí, el único íntegro es Eddie. El único. Entonces, todos ustedes dicen delante de Dios, no, Señor, es muy difícil ser santo, porque aquí todo el mundo es corrupto. Y Dios mira a Eddie y dice, pero Eddie, en medio de todos ustedes, fue íntegro. ¿Qué va a pasar con ustedes? Que la integridad de Eddie le va a decir, le dice a Dios que se puede ser íntegro, pero ustedes no quisieron ser íntegros. Por eso Noé condenó a toda su generación. Por eso vine a decirle, se puede ser cristiano desde tu juventud, se puede tener un matrimonio estable, se puede ser fiel. ¿Alguien está entendiendo? Se puede ser honesto, se puede hablar la verdad. ¿Alguien está entendiendo? Para tener éxito no hay que vender el cuerpo. Se puede tener éxito sin vender el cuerpo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Póngase de pie y diga gloria. Por esa razón quieren la cabeza de David. Lo repito, por esa razón quieren la cabeza de David. Porque David le demostró a todos los que estaban acobardados por Goliat que Dios le da la victoria frente a un gigante, a su pueblo. Entonces, este hombre, este gigante está esperando su oportunidad para vencer a David. Ahora, David se cansa, y cuando David se cansa, este gigante no se concentra en nadie más que no sea el rey. No es que los demás no sean importantes, es que los demás no tienen lo que porta
David. Y hay gente preguntándose, ¿y por qué los ataques son a mí? Porque los demás no tienen lo que tú tienes. No es por tu persona, no es por tu nombre ni por donde naciste. Es por lo que Dios depositó sobre ti. Es por la responsabilidad que está sobre ti. Y hay gente preguntándose, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué tantos ataques? ¿Y por qué tanta guerra? ¿Y por qué este enemigo contra mí? Es lo que tú portas, mi amor. Es lo que tienes sobre ti. Es lo que Dios depositó sobre ti. Y eso es lo que Él quiere derribar. Porque Él sabe que lo que tú tienes vence gigante. Él sabe que lo que tú tienes empodera a la gente. Él sabe que lo que tú tienes levanta valiente. Él sabe que lo que tú tienes hace que la gente pelee. Él sabe que lo que tú tienes hace que el enemigo retroceda. ¿Alguien está entendiendo lo que tiene en este lugar? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando tú sabes lo que tienes, cuando tú sabes lo que portas, tú no te quejas. Solamente la gente que no entiende lo que porta de parte de Dios son la gente que se queja. Pero después que usted sabe, que usted está enterado y sabe lo que Dios depositó en usted, usted no se queja. Porque usted sabe por qué son, usted sabe la razón de esos ataques. Y hay gente pidiendo tener grandes cosas de Dios, un depósito de Dios, y luego entonces se están quejando. Pero tú quieres la unción y después no quieres la persecución que viene con la unción. Gente que quiere la unción y no entiende que esa unción trae en sí misma un sacrificio y trae una persecución. ¿Tú crees que Satanás va a atacar a aquel que está sentado? Aquel que no ha vencido nada, aquel que no ha triunfado en nada, aquel que no se ha atrevido a nada. ¿Tú crees que Satanás dice, vamos a atacar a ese? ¿Pero para qué vamos a atacar a ese? Si ese es de nuestro bando, ese no nos intimida. Satanás va a atacar a aquel que está empoderando, aquel que está atacando, aquel... Dígame si estamos entendiendo. No estamos entendiendo. Dígame algo. Hoy observen el texto. El texto dice que él estaba ceñido con una espada nueva. ¿Con qué estaba ceñido? El enemigo era el mismo, tenía la misma intención. Ese enemigo tenía la misma intención que Goliat, pero tenía una espada nueva. Quiere decir que tenía algo innovador, algo nuevo, algo fresco. Tenía la misma intención, pero tenía algo fresco. Y todo lo nuevo, innovador y fresco a nosotros nos llama la atención. Por eso dice que era una espada nueva, porque él sabe muy bien que a nosotros nos gustan las cosas nuevas y frescas. Entonces la intención es la misma, matarte, pero viene con una nueva estrategia. La guerra que tuvieron tus abuelos no es la que tú vas a tener ahora, porque la espada del 2025 es nuevecita. Redes sociales, aprobación, seguidores, alguien está entendiendo, like, hay entretenimiento. ¿Alguien está entendiendo? Dinero fácil. Entonces son estrategias, espadas nuevas. Él no te va a matar con la misma. Él no tenía las mismas herramientas que tenía Goliat. Tenía una herramienta totalmente nueva, una estrategia totalmente nueva. Lo mismo que tú venciste hace 3, 4, 5 años atrás, no es con la misma herramienta que él te va a atacar. Es el mismo enemigo en esencia, pero con herramienta distinta. Por lo tanto, como tú estás concentrado en la herramienta, no te estás dando cuenta que es el mismo veneno, que es el mismo enemigo que te quiere acabar, porque estás concentrado solamente en el arma y no estás concentrado en el enemigo que te quiere destruir. Dígame si estamos aquí todavía o le predico a otra iglesia. Dígame algo. Diga conmigo innovación. ¿Cómo tú vas a ver en la innovación un enemigo? No. ¿Cómo tú vas a ver en este aparato un enemigo? No. ¿Quién va a ver aquí un enemigo? No. ¿Quién va a ver un enemigo en las cosas que él entiende que le sirven de provecho? ¿Quién va a ver un enemigo en el televisor? ¿Quién va a ver un enemigo en esas cosas que me llaman la atención? ¿Quién va a ver un enemigo? Lo que tú no estás entendiendo es el arma nueva con la que viene el enemigo. Porque a nosotros nos engañan con el tema de la innovación. Y nosotros pensamos que porque es nuevo es mejor. Y no todo lo nuevo funciona en el reino. Lo repito, no todo lo nuevo funciona en este reino. David era un rey joven con mucha innovación, con muchísimo espíritu. Y cuando había que buscar el arca de Jehová, ¿sabe qué hizo David? Dice que buscó un carro nuevo. ¿Qué buscó?
y montó el arca. Y dijo, esto funciona mejor, es más fácil, es más cómodo, es más heavy, esto está más chulo. Tenemos que innovar con los tiempos. La iglesia tiene que actualizarse a los nuevos tiempos. De hecho, usted oye mucha gente diciendo, hablando de actualización, que la iglesia tiene que actualizar su mensaje a las nuevas generaciones. No, la iglesia no tiene que actualizar su mensaje a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que actualizar su estilo de vida a la palabra de Dios, porque ella es la que permanece para siempre. La generación de ahora, mañana no será, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuidado con la innovación, cuidado con lo nuevo, porque a veces es una arma del enemigo. ¿Qué sucede acá? Cuando David monta el arca en el carro nuevo que le intenta llevar, los bueyes son las que la están llevando en el carro. Y dice la Biblia que el arca se tambaleó. ¿Por qué se tambaleó el arca? La llevaban en un carro nuevo. No. ¿Y quiénes la estaban llevando? ¿Lo quiénes? Como eran los bueyes que la estaban llevando, animales irracionales, que no entendían lo que estaban llevando, que no tenían sentido de responsabilidad de lo que estaban llevando, el arca se tambaleaba. Porque cuando la presencia está sobre hombros equivocados, la presencia se tambalea, no se estabiliza, no se estabiliza. Por eso es que el arca hay que llevarla no de esa manera, hay que llevarla sobre los hombros, que te pese, que te pese. Pero ¿por qué te va a pesar? Porque te escúchame, no eres tú que afirma el arca que te afirma a ti al piso, a la tierra. Alguien levanta la mano y alaba. Dígame. Cuando una persona, ve acá, Eddie, ven, huye. Cuando una persona lleva el arca detrás de mí, ponte. Por tus dos manos, aléjate, así, ahí. El arca había que llevarla de esa manera. Había que llevarla sobre los hombros. Y él la metió en un carro y la estaban llevando los bueyes, animales. Y entonces el arca había que llevarla así. Cuando tú llevabas el arca así, el arca te pesaba. Tenía mucho, pero recuerda que estaba de oro, era de oro, con materiales pesados. Entonces, cuando tú la llevabas, cuando los levitas la llevaban, el arca lo que hacía era que lo sembraba en la tierra y afirmaba sus pasos. Por eso el arca no tambaleaba, porque el arca afirma a aquel que lleva la presencia. Cuando tú llevas presencia, aporta presencia, ella te afirma. El que tiene presencia no anda en el aire, diga con la nube de Goku, está con los pies en la tierra, firme, estable. Dígame si hay gente estable o firme en esta iglesia, o le estoy predicando una balsa de gente que anda en el aire. Dígame los que están pisando tierra. ¿Sabe lo que hace el arca? Te afirma sobre tus pies. Y esa gente que tú la ves creyéndose que son la última Coca-Cola, le hace falta llevar presencia. El que lleva presencia tiene los pies sobre la tierra firme. Mi alma alaba a Dios. Levántese la iglesia si tiene los pies firmes sobre la tierra. Levántese los que están siendo afirmados por la presencia de... Póngase de pie, diga gloria, diga santo, diga algo aquí. Hey. Dile al que está a tu lado, mira lo serio, dile cuidado con la innovación. Cuidado con lo nuevo. Escúcheme, yo no tengo problema con las cosas nuevas. Lo que pasa es que lo nuevo hay que filtrarlo. Hay que tener cuidado. Hay un montón de iglesias que ahora no están predicando sobre lo que la Biblia dice, sino que están predicando sobre el alma, sobre el estado emocional, sobre el estado, el apetito sexual, sobre qué sé yo qué, temas sociales, para que la gente sienta que son esos temas relevantes. No hay tema más relevante que lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios no te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú necesitas. Hay que tener cuidado con la innovación, porque de repente queremos nosotros adaptarnos. ¿Qué dice el libro de Romanos? No os conforméis a este siglo. La palabra conformarse es no te amolde. No te metas en el molde de este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? La manera en que tú entiendes es a través de la palabra. Renuévate ahí, renuévate en la palabra. Busca frescura en la palabra. No busque frescura en ningún otro lado, ni en ChatGPT ni en Google. La frescura que tú necesitas la tiene el Espíritu Santo. ¡Ey! Levante la mano y alabes. Siéntese, den un minuto. Hay gente que quiere innovar en su matrimonio para romper la rutina.
y de repente meten al diablo y después no saben cómo sacarlo. No se entendió, lo voy a repetir. Hay gente que están cansados de la rutina en su matrimonio. Tenemos que innovar, vamos a hacer un trío. Oh, pero eso es lo que está de moda. Eso es lo que está de moda. Meten un tercero y después entonces no pueden sacar al tercero, porque después quieren un cuarto y después quieren un quinto. Cuidado con la innovación. Renuévate en la presencia. Renuévate en la ¡ay! Dígame si estamos aquí o le predico a otra iglesia. Dígame algo. Cuidado con la innovación. Cuidado con querer meter elementos nuevos. Yo digo, vamos a innovar en las formas, pero nunca en el fondo. Vamos a innovar en la manera en que presentamos alguna cosa, el empaque, pero nunca podemos innovar sobre el contenido del empaque. Si a Cristo hay que moverlo y a Cristo hay que sacarlo para que los jóvenes se queden, yo prefiero entonces que se vaya todo el mundo, pero que se quede Cristo. Porque la iglesia tiene una razón de ser y se llama parecerse, imitar y reflejar a Cristo. A ningún hombre, a Cristo, a Cristo. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando en este lugar? Dígame algo. Vamos a hacer el evangelio más fácil para que sea más digerible para la gente. Primero, el evangelio no lo construimos nosotros los pastores. Cuando yo llegué ya estaba construido, porque fue fundamentado y fue fundado por Cristo nuestro Señor. Él es el autor y el consumador de nuestra. Por lo tanto, aquí ningún hombre tiene para quitar ni para poner, porque el fundamento está sólido. Conoce el Señor a los que son suyos. Por lo tanto, aquí ningún pastor tiene que inventar el agua caliente. Ya la palabra fue establecida. Lo que Dios dijo fue establecido. Aquí no hay que traer espada nueva. La espada ya fue dada y se llama palabra de Dios. ¡Ay! Dígame algo si estamos aquí todavía. Dígame algo. Busca a alguien serio y dile: cuidado con la espada nueva, porque el que la sostiene es un enemigo. ¿No están entendiendo? La espada puede ser nueva y atractiva, pero el que la sostiene es un enemigo. El momento que te canse va a ir en tu contra. Él era un gigante. ¿Por qué esperó que David se cansase? David llegó a la batalla. ¿Y por qué no atacó de una vez a David? No, él dijo: este hombre está metido en edad. Este hombre, la edad le va a pasar factura y se va a cansar. Y se cansó el hombre. Ay, hermano, cuando en medio de la batalla tú te cansas en tu matrimonio, cuidado, cuidado, porque tú dices: pero esto ya yo lo vencí. Pero ya tú no eres el mismo. Ya tú no estás dispuesto a tolerar lo que tú tolerabas antes. Y en ese cansancio Satanás puede ganar ventajas sobre ti. ¿Sabe qué dice la Biblia? Pablo pide perdón al ofensor, dice el texto. En Primera de Corintios, Pablo pide perdón al ofensor. ¿Por qué Pablo pide perdón al que le ofendió? Porque Pablo dice: yo hago esto para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Él dijo: yo no se la puedo poner fácil a Satanás. Y hay gente que ponen a Satanás en ventaja sobre ellos. Pregúnteme cómo. Tú sabes que tú tienes algo contra alguien y el orgullo te dice a ti: no pida perdón. ¿Sabes qué estás haciendo? Poniéndole en ventaja a ti y a él. Poniéndole en desventaja a ti y a él. Los dos están en desventaja. Porque Satanás, lo que es un abogado, un fiscal, y él dice: tengo argumentos jurídicos para decirle a Jehová que le retenga la bendición y que no lo deje fluir. Cuando tú no quieres pedir perdón en la vida matrimonial a tu mujer, entonces la Biblia dice que tus oraciones tienen estorbo. Y tú oras y el cielo no responde, porque Satanás como fiscal ha dicho: tienen guerra, tienen batalla, esta gente se están matando. No hay legalidad para que tú respondas sus oraciones. Y de repente yo oro y no recibo respuesta, porque estás en territorio ilegal y has puesto a Satanás en ventaja sobre ti. Muchacho, sacúdete. Muchacha, sacúdete. No ponga a Satanás en ventaja sobre ti. Si hay que pedir perdón, pide perdón. Si hay que... Dígame si estamos aquí o le predico a otra iglesia. Dígame si allá atrás llega la unción. Dígame si a este lado llega la unción. Dígame algo. Pablo no estaba mirando al ofensor. Ni siquiera le interesaba lo que había dicho el ofensor. Pablo estaban viendo al enemigo. Y él dijo: yo ando en la calle, yo ando predicando, yo estoy metido en cárceles. Imagínate, yo en cárceles y en la calle predicando de manera ilegal. ¿Entiendes?
Yo no estoy diciendo que tener un accidente implique que usted esté en desobediencia. No. Lo que yo digo es que mucha gente que están haciendo guerra espiritual, reprendiendo demonios, muchas veces están en falta en su propia iglesia y están reprendiendo demonios en otras iglesias. Y entonces tú lo ves que no salen de una enfermedad. Y tú lo ves de repente que no salen de un espíritu de miseria. Y dice, no, porque el diablo me está atacando porque yo lo ataco. Si él te está atacando porque tiene legalidad también sobre ti. Porque yo ataco a la tiniebla, pero la tiniebla yo me aseguro de que no tenga legalidad sobre mi persona, ni sobre mi finanza, ni sobre mi matrimonio. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Cuál es el asunto acá? Que hay gente que no verifica su estatus, si es tan ilegal o no está, o es tan legal. Dile al que está a tu lado, verifica tu estatus. Vamos, dígaselo serio, verifica tu estatus. Verifica si estás legal o estás en ilegalidad. Cuando usted lo para un AMET y usted tiene su licencia al día, tiene seguro al día, tiene los papeles de su carro al día, todo está en legalidad, cinturón puesto, y le dice, párese ciudadano, déme los papeles. Y dice, muerto de risa, toma tu papel. ¿Qué tú quieres? Le hace, toma tu cédula. ¿Qué tú quieres la licencia? Toma tu licencia. ¿Qué tú quieres el seguro? Toma el seguro. También quieres el carro, te lo doy. ¿Qué es lo que tú quieres? Es que estoy en legalidad. Y cuando el hombre está en legalidad, Satanás no tiene argumento en tu contra. Si hay un principio que funciona en la vida espiritual, es la legalidad. Puede ser que usted no sepa mucho de la vida espiritual o de la guerra espiritual, pero si anda en obediencia, Satanás no tiene recurso en tu contra. Póngase de pie y dígame, diga algo. Isaías va a la casa de un rey. Ezequías, te mueres, prepara tu casa porque te mueres. Se va. Y el hombre está saliendo. Y mientras Isaías está saliendo, el hombre se arrodilla y le dice, Señor, yo en mi integridad he andado delante de ti. No te he faltado. Tú conoces mi corazón. Y el hombre comienza a decir lo que hay en su corazón, lo que no ha hecho y lo que no ha hecho. Y Jehová dice, Isaías, devuélvete. Le di 15 años más de vida porque el hombre está recto, el hombre está legal. El que está en legalidad puede demandar, puede pedir, puede reclamar. Levante la mano y... Hay evangélicos que no se atreven a reclamar ni siquiera una hojuelita de maíz. Hay evangélicos que no se atreven a orar, enfermos, cayéndose a pedazos. No se atreven a orar porque saben que no tienen calidad moral para pedir nada delante de Dios. Lo único que ellos hacen es decir, fulano, ora por mí. Fulano, oren por mí. Y tú te preguntas, pero ¿por qué tú no? ¿Qué es lo que pasa contigo? Es que ellos saben que su boca no hay autoridad. Una cosa he demandado. ¿Y quién se atreve a demandar a Jehová? David. David dice, una cosa he demandado, es que yo puedo demandar a mi padre porque yo soy hijo. Yo tengo calidad de hijo y ando en legalidad. No siéntese que se lo voy a demostrar. No le dice el hijo pródigo, no me reciba como que como hijo. ¿Por qué? Porque él perdió el derecho. Él perdió el derecho y por eso llegó así, ay, no me reciba como hijo. Fue el padre que le dijo, tú eres mi hijo, muchacho. ¿Qué es lo que pasa? Levántate y sacúdete del polvo, que tú eres hijo como quiera. Tu pecado no te descalificó, tu error no te descalificó. Levante la mano. Isbi Benot, de los descendientes de los gigantes, su lanza pesaba 300 ciclos de bronce y estaba ceñido con una espada nueva. Cuando vio a David cansado, trató de matarlo. ¿Qué hizo? ¿Qué intentó? ¿Qué intentó? Cuando lo vio, Satanás está esperando el momento que te canse. Él te está vigilando. En la batalla él te está vigilando. El gigante estaba hace rato vigilando a David. Dice, lo que pasa es que está muy fuerte, no lo voy a atacar ahora, porque si lo agarro fuerte me vuela la cabeza. Porque él sabe que tú eres fuerte. Él sabe que en tu momento prime, en tu momento prendido, tú le vuelas la cabeza. Él te quiere agarrar cuando tú te embajas, cuando tú dices, nadie me quiere, estoy solo, ay, me dejaron solo, nadie, ay, mi amor, ay, ahora que vengo. Y te dice, tú no estás solo con la espada ahí para volarte la cabeza. Tú no estás solo, te pasa la mano, levántate. Y cuando tú de la espalda, hace como hizo Caín con su hermano, y le vuelan la cabeza. Cuidado, diga conmigo, cuidado. Trató de matarlo en la debilidad. Trató de matarlo cuando estaba débil, cuando estaba vulnerable, cuando estaba cansado. Voy a terminar. Escuchen lo que dice el texto. Versículo 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Dos cosas aquí que yo pude ver del texto. Primero, el enemigo vio la debilidad y vio el cansancio de David, ¿sí o no? Segundo, el enemigo la vio, pero también uno de los aliados de David también la vio.
No hay mayor bendición que cuando en el matrimonio uno está cansado y el otro nota que el otro es cansado que está. No en pecado que está, es cansado que está. No es aburrido que está del matrimonio, es que está cansado. Porque de una vez comienza: tú estás cansada de mí, es que ya tú no me quieres, es que ya yo no te gusto. No, él te gusta, está en eso, pero está cansado. Es porque estoy gordita. No, ya él se acostumbró a ti gordita, ya él no va para ningún lado. Es cansado que está. Porque a veces en el matrimonio no se entiende que el otro está cansado. ¿Entendieron? En el matrimonio a veces no se entiende que la otra persona, el cónyuge, está cansado. No es aburrido que está del matrimonio. No es que se quiere divorciar, es que está cansado. Por ejemplo, las mujeres muchas veces se cansan. Cuando una mujer se cansa físicamente, también se agota emocionalmente. Esa mujer, porque andan amarradas. La mujer no es como los hombres. El hombre anda cansado físicamente, pero amor, anímicamente él está nítido. Porque nosotros andamos separados, divorciados. Una ventaja que no una ventaja, es un diseño que Dios le puso al hombre. Cuando el hombre está en una cosa, no tiene tiempo para la otra. ¿Entiende? El hombre puede estar cansado, y si usted le dice, y si usted le dio el break, mi amor, se le quita el cansancio. No, estoy cansado, pero ¿qué es lo que? Dime que yo meto mano. Estamos aquí. Dígame si entendieron. No, cansado, pero yo me repongo. Ahora, una mujer cansada dice que, mi amor, ¿cómo tú estás? Recoja los bates, que no hay nada. Estoy cansada. Se pone ese Vivaporú. Se pone la cosita esa de la cabeza, ¿cómo se llama? ¿La qué? El tubi. Se pone el tubi y se pone la bata más fea que tenga. La que está llena de cloro, porque todas las mujeres tienen una cosa que está llena de cloro. Se pone la que está llena de cloro para darte un mensaje sin decir palabra. El Señor reprenda al diablo. ¿Y qué fue lo que pasó? Se desató, fue. Una mujer cansada. Y a veces en el cansancio, la mujer, yo me doy cuenta, la mujer no es tan difícil. Sácala. No, tú le dices, vámonos de un restaurante. Mire. Reto aceptado. Yo no sé qué es lo que tienen los restaurantes con las mujeres, pero le gusta. Mire, y si el restaurante es instagramiable, ay, mi alma alaba. Ay, la comida puede estar mala, pero si el restaurante es instagramiable, ay, y tiene una foto y publíquela. La mía, la personal, la que nunca se dobla, la que nunca me deja. Ay, mi amor, ay, se le olvidó el cansancio, se le va el cansancio de una vez. Se le va. Observen una cosa entonces. ¿Qué revela el texto? Que Abisaí se dio cuenta del cansancio de su líder. ¿De qué se dio cuenta él? Usted tiene que aprender a darse cuenta del cansancio de su líder, de su esposo o de su esposa. Tiene que apercibir el cansancio de sus padres. Apercibe el cansancio de sus hijos. Apercibe el cansancio de sus líderes, de su pastor. Apercibe el cansancio. Porque de repente en ese cansancio usted no entiende que hay una vulnerabilidad. Hay una puerta abierta. El cansancio no implicaba una derrota o no implicaba muerte, pero abría una puerta para aquel que quería matar. No, lo hacía más objeto de una vulnerabilidad, de una debilidad. Por eso es que Abisaí se da cuenta, lo está vigilando. Vigila a tu esposo, vigile su iglesia, vigile aquello que quiere afectar su vida matrimonial, aquello que quiere afectar su relación con Dios, vigílelo. ¿Qué es lo que quiere meterse? ¿Sabe? David no tenía nada para defenderse contra ese gigante en ese momento, porque David estaba agotado, estaba lento. David iba a poder hacer poco contra ese gigante que estaba fresquecito. Ahora, Abisaí, que se dio cuenta de la vulnerabilidad de David, fue en su ayuda. ¿En qué fue? Entonces una cosa que me di cuenta, pregúnteme el qué. Que en tu cansancio aparecen dos: el que te quiere matar y el que te quiere ayudar. Cuando tú estás vulnerable aparecen dos: los que aprovechan tu vulnerabilidad para quitarte la vida y los que aprovechan tu vulnerabilidad para ayudarte y proteger tu vida. Levante la mano si está aquí o no está aquí, dígame.
Dice la Biblia que aquel hombre mató al gigante, lo hirió y lo mató. Y de ahí en adelante se reunieron los hombres de David y llegaron a un acuerdo. Oiga lo que dice. Dijeron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Póngase de pie, por favor.